Gracias, hermanos. Vamos a estar en Génesis capítulo 4 y por los que no han estado a lo mejor o no han podido llevar una continuidad, hemos comenzado en Génesis capítulo 1 al comienzo de este año y hemos estado mirando ahí lo que es la creación, hermano, cuando fueron creadas todas las cosas de la nada. Pero a esto a mí me gustaría agregarle el día de hoy y compartirles a ustedes Colosenses 1:16 para que nunca perdamos de vista lo que es desde el comienzo de todas las cosas, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Si te gusta acompañarme ahí, hermanos, está bien, ¿verdad? Y me gustaría leerlo antes de que comenzáramos a ver el tema que me corresponde el día de hoy. Si alguien lo tiene antes, podría leerlo, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Entonces Jesucristo, Él antes de todas las cosas, por Él el mundo existe y subsiste. Nunca perdamos de vista eso, hermanos, de que no es que Cristo no estuviera ahí, sino que desde el comienzo de todas las cosas nuestro Señor estaba ahí creando y Él haciendo por medio de Él todas las cosas. Entonces recordemos siempre esto que está en nuestros corazones. Y ahorita en el transcurso de esta predicación voy a estarles compartiendo también un poco más acerca de lo que Jesucristo está haciendo y lo que Él ha hecho y lo que hará, ¿verdad? Entonces estamos ahí todos en Génesis capítulo 4, regresamos todos ahí. También en el capítulo 12, hermanos, estábamos mirando un enfoque más cercano a la creación, mirando a la humanidad. En el capítulo 3 miramos lastimosamente el hombre cayendo y perdiendo esa comunión con el Señor y cayendo en un lugar en el cual en sus propias fuerzas es imposible de salir. El hombre por sus propias fuerzas no puede dejar la vida de pecado. No puede el hombre por sí solo salvarse. Necesita un Salvador y por eso es que Jesucristo desde el comienzo ha estado ahí para nosotros con el amor que el Padre nos tiene, ¿verdad? Entonces en el capítulo 3 estábamos mirando en las predicaciones pasadas cómo el hombre pecó y cómo el hombre cayó de ese lugar donde el Señor lo había puesto y cómo fue sacado también, lo mirábamos, y puesto prácticamente a sufrir por el alimento y prácticamente hubieron consecuencias de lo que estaba pasando, hubieron consecuencias, ¿verdad? Todos sabemos de que van a haber consecuencias de todo lo que hagamos, entonces eso es lo que estamos mirando también, y el día de hoy miraremos otras consecuencias por lo que va a suceder en el capítulo 4 también. Este es un pequeño contexto solamente para que estemos mirando un poco lo que hemos mirado y aprendido anteriormente. Ahora en el capítulo 4 vamos a mirar la primera familia. Les digo la primera familia, hermanos, porque una familia está conformada por un hombre, una mujer y en algunos casos sus hijos también, pero algunas familias no pueden tener hijos, pero ellos dos forman una familia, porque eso es lo que mirábamos al final del capítulo 2 de Génesis. ¿Recuerdan lo que mirábamos ahí? Cuando Dios mismo se le entregó a la mujer al hombre y ese gozo que tuvieron los dos juntos fueron una familia, ¿verdad? Ahora esta familia, la primera familia, va a tener hijos. Y vamos a mirar lo que va a suceder después de esto. Y hermanos, mirándolo de un enfoque anterior del pecado, anterior de la caída, probablemente esto hubiera sido un deleite poder observar a esta familia creciendo en comunión con el Señor todo el tiempo. Lastimosamente lo que vamos a ver ahora en el capítulo 4 no es ese resultado. Va a haber consecuencias del pecado y el pecado va a seguir formando más pecado y fomentando más pecado en el transcurso que va pasando el tiempo. Y lastimosamente Adán y Eva van a ser testigos cómo su familia sufre en la entrada del pecado que ellos permitieron en su vida, ¿verdad? Y vamos a mirar consecuencias de lo que está pasando a continuación también de todo esto. Pero vamos a comenzar leyendo ahí el versículo 1, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hace 2 semanas atrás que estuve compartiendo la palabra con ustedes, yo les decía que por primera vez encontrábamos la palabra Génesis en el capítulo 2, que leíamos, versículo 4, si no me equivoco. Ahora por primera vez estamos mirando esta intimidad entre dos personas mayores, casadas con la bendición del Señor, lo cual no es un pecado, lo cual es bueno. Ante los ojos del Señor, están en el lugar correcto, en los linderos correctos, y este hombre y esta mujer están entregando a sí mismos para concebir y dar a luz un bebé. Entonces la palabra conoció aquí es algo íntimo, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer
se juntan para poder procrear. Es lo que estamos mirando acá. Podemos pensar que la palabra conoció la podemos utilizar de muchas maneras en nuestro lenguaje hispanohablante, pero en este momento aquí la palabra que se encuentra detrás de esta palabra conoció es algo más cercano, algo más íntimo. Y prácticamente esta es la demostración de lo que el Señor quisiera que nosotros fuéramos con Él, algo más íntimo con el Señor. Más adelante, si ustedes continúan leyendo estos libros, van a encontrar que Moisés, en un capítulo que dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como quien habla a su amigo. Y en esto encontramos prácticamente esta misma relación, el cual está conectada uno con el otro, el cual los dos forman una sola persona. Por eso, hermanos, no podemos dejar nosotros por un lado o desapercibidos recordar lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que cuando una mujer y un hombre se juntan, se forman una sola carne y son una sola persona. Por eso es que encontramos demasiadas consecuencias a esto en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Pero hablando aquí, regresando otra vez, ¿verdad? Cuando dice conoció, está hablando de esta intimidad entre el hombre y la mujer que Adán tuvo con Eva, la cual no era mala y la cual produjo concebir un bebé. Encontramos la primera vez que una pareja en la historia se juntan para procrear. ¿Pueden ustedes pensar lo que ellos habrán sentido al querer procrear en este tiempo? Ellos nunca sabían lo que era hacer un bebé. Ellos nunca sabían cómo iban a ser la criatura que saldría, ¿verdad? Ellos prácticamente no tenían ninguna experiencia anterior de lo que sucedería. Ellos fueron creados ya adultos, no fueron niños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a continuar esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Era un asombro para ellos lo que estaba sucediendo. Claramente Dios le había advertido a ella que prácticamente iba a tener más dolores más fuertes, ¿verdad? A consecuencia del pecado que había entrado en el mundo. Entonces yo creo que ella estaba un poco preparada ya para esta venida de Caín, la cual al nacimiento de él, vemos la alegría que cualquier madre siente cuando nace su hijo. La mayoría de mujeres, a lo mejor cuando están embarazadas, dicen, no, jamás, nunca más, jamás en la vida vuelvo a tener un bebé, ¿verdad? Porque pues, y luego cuando tienen los dolores de parto, no, jamás en la vida vuelvo a pasar todo esto. Pero cuando ven al niño, la mayoría de mujeres dicen, lo haría una y otra vez, porque es el amor que siente la madre, es algo especial, es algo diferente. Entonces prácticamente mirando este punto de vista aquí, podemos reconocer a Eva, ¿verdad? Lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando en ella, dentro de ella en este momento, porque prácticamente es la primera vez, hermanos. No hay ningún registro anterior de que haya sucedido esto. Dios la acababa de crear, estaba comenzando la humanidad, y esta primera familia estaba dando a luz a su primer bebé. Dice, el cual concibió y dio a luz y le puso Caín. El nombre Caín, yo sé que muchos lo saben ya lo que significa, pero significa adquirir. Una adquisición, algo adquirido, algo que tú obtienes. Y ella prácticamente le puso esto, ¿verdad? Caín, porque Dios me lo ha dado. Es el sentir que ella sintió en su corazón en ese momento. Muchos comentaristas piensan de que este sentir de ella, de Caín, de esta adquisición, es referente a la profecía que miramos que Dios le da a la serpiente en el versículo 15, que dice, y pondré en el versículo 15 del capítulo 1, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Muchos piensan de que los comentaristas hacen este comentario, valga la redundancia, de que ella pensaba de que esta criatura que está naciendo, al ver lo que era hombre, este hombre que ha adquirido, es la persona que va a aplastar la cabeza de Satanás. Ella probablemente pudo haber pensado eso al escuchar lo que Dios le había dicho a la serpiente que iba a suceder. Pudo haber pensado ella de que, ok, Dios me ha dado ahora a este varón, el cual va a poner otra vez en amistad con el Señor, ¿verdad? Pudo ella pensar ella que era el Mesías por medio de la profecía dada. Pero no sabían de que al final iban a pasar muchos años para que Jesucristo viniera y esta profecía fuera real en Jesucristo, el cual iba a vencer el pecado y la muerte, ¿verdad? Cristo es el que iba a hacer esto, y el único que podía hacerlo, pero ella a lo mejor pensó en ese momento, ahora que he adquirido varón, tengo a alguien para que esta promesa se cumpla, ¿verdad? Entonces adquirido se llama y le puso el nombre a su hijo, Caín. Y dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es lo que ella piensa en su corazón, ¿verdad? Gracias a Dios he tenido este niño y le voy a poner este nombre, he adquirido
del Señor, este varón. Y en el versículo 2, ahí continuamos leyendo, dice, después dio a luz a su hermano Abel. La segunda vez, ¿verdad? Entonces no se enojó, no se sintió mal con la primera vez que tuvo al bebé. Sí, los dolores fueron fuertes, pasó muchos 9 meses prácticamente con ese bebé en el vientre, y luego el dolor al tenerlo, pero cuando él nació ese bebé, estuvo ansioso de tener más hijos, y más adelante encontramos, hermanos, que tuvo hijos e hijas, tuvo muchos, y recordemos de que lo que Dios les había dicho era multiplicaos y llenen la tierra, ¿verdad? Entonces tenían un mandato que cumplir también. Pero después dio a luz a su hermano Abel. Y después, hermanos, puede ser un tiempo corto, un tiempo largo, no sabemos exactamente cuánto es, porque si nosotros miramos en la Biblia, algunas veces encontramos que la Biblia dice solamente después, pero no sabemos cuántos años pasaron en ese momento después, ¿verdad? Pero después hay algunos comentaristas que también piensan de que pudieron ser mellizos, ¿verdad? Que nació uno y después nació el otro. Similar a cuando más adelante, cuando miramos que nacen también Esaú y Jacob, ¿verdad? Pero es lo que algunos también dicen en esta parte. Y de otros también dicen de que nació uno y después nació el otro. Pero podemos imaginarnos una familia feliz de 4 personas en este momento, probablemente. El papá, la mamá, sus 2 primeros hijos, todo está bien, todo está bonito. No puedo yo imaginar el dolor de una familia cuando se le muere su primer hijo. Pues allá tiene un dolor que no tiene explicación, ¿verdad? Por lo menos en mi familia, sé que el primero de todos nuestros hermanos murió como a los 11 años. Entonces, yo creo que mis papás han de pasar un dolor muy terrible, ¿verdad? Por la pérdida de su primogénito. Pero pues en ese entonces ya tenían otros 3 hijos más, entonces yo creo que uno con el otro se conllevaron. Pero sí, el dolor ahí está, ¿verdad? Cada hijo es un hijo. Entonces, logro entender a lo mejor un poco, no en mi propia carne, pero por medio de la familia, de que probablemente ha de ser un dolor muy grande perder a un miembro de la familia. Pero yo aquí me imagino en el versículo 2 una familia muy contenta, una familia muy feliz. Vemos a Adán, vemos a Eva, feliz en el sentido de que tienen sus 2 hijos y que están procreando, que están llevando a cabo la misión que Dios les ha dado. Les fallaron al Señor, pero ahora están continuando con lo que el Señor les había pedido. Están continuando con el plan de Dios. Él les dijo, procréense, llenen la tierra. Ellos están comenzando a procrearse y llenar la tierra. Están cumpliendo de alguna manera el mandamiento del Señor. Claro, les fallaron al Señor. Fueron desterrados del huerto del Edén y están tratando de llevar una vida ahora ellos mismos, ¿verdad? Tampoco sabemos a la edad exacta en la cual sucedieron estos hechos que vamos a ver a continuación de cada uno de los hermanos, pero me imagino que eran personas grandes, no eran niños chiquitos. Porque nos dice a continuación el versículo, ahí en la parte B, digamos, lo ponemos en 2 partes, A y B, el versículo 2, dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Yo me imagino unas personas ya grandes, maduras, ya trabajando por su propia cuenta, ya hijos mayores. Probablemente, hermanos, en este momento ya hay más hermanos de ellos, muchos más, ¿verdad? Ya cuando ellos están grandes, cuando sucede este evento. Y por eso es que más adelante puedo yo pensar de que puede tener el miedo de que otro de sus hermanos tenga represalias contra de él, por lo que él va a hacer. Porque prácticamente es una familia. Y recordemos lo que pasó en la familia de David más adelante. Cuando uno de sus hermanos falla con su hermana, otro hermano toma represalias contra de él. Entonces yo veo algo similar aquí que está pasando. Él va a tener miedo porque es una misma familia. Y uno de sus otros hermanos puede tener represalias contra de él y tratar de en sus propias manos tomar justicia. Pero en este momento, hermanos, aquí la familia aún está bien. Y podemos observar nosotros aquí de que ellos están llevando a cabo una serie de actos los cuales están bien también en sus vidas. Porque sus padres les han enseñado a ellos a poder honrar al Señor con lo que están haciendo, con el trabajo de sus manos. Adán y Eva, cuando fueron desterrados del huerto del Edén, hermanos, yo puedo ver la misericordia de Dios en diferentes ocasiones. Y el Señor pudo haber hecho como quiera, cualquier cosa con ellos, porque el pago del pecado es muerte. Él los podía haber matado al instante. Él podía haberlos desterrado así como estaban y que se la buscaran como ellos quisieran. Pero el Señor les provee aún la forma en la que se van a alimentar. Y más aparte de eso,
Ellos mismos querían por sus propias cuentas vestirse, mas el Señor los vistió a ellos y los mandó ya vestiditos para que vieran cómo poder vestirse y mantenerse bien en el clima afuera. La misericordia del Señor está ahí para nosotros todo el tiempo. Y los que no han conocido al Señor hasta su edad adulta pueden pensar y ver la misericordia de Dios, que aún siendo nosotros malos, el Señor nos ha cuidado y nos ha protegido en muchas ocasiones. Y Él ha estado ahí todo el tiempo. Aunque nosotros no lo mirábamos, aunque nosotros no lo agradecíamos, Él ha estado ahí en el transcurso de nuestra vida. Y aún todos antes de recibirle al Señor hemos pecado y le hemos fallado, pero su misericordia ha estado ahí todo el tiempo. Y eso es lo que nos atrae a Él y nos hace que le amemos, porque Él siempre nos ha amado desde el principio de los tiempos. Entonces el Señor siempre está ahí para ellos. Aun cuando ellos pecaron y cayeron, Él les proveyó vestido, Él los cubrió, Él los vistió, Él los proveyó lo necesario y los sacó de ese lugar. Entonces ahora, hermanos, ellos pues, en agradecimiento probablemente todo el tiempo le daban algo al Señor, probablemente le ofrecían cosas, pero le daban una ofrenda al Señor. Los hijos están haciendo lo mismo ahora en este momento. Van a hacer lo mismo en este momento. Entonces sabemos de que uno de ellos fue pastor de ovejas y el otro fue labrador de la tierra. Aquí podemos mirar de que cada quien va a ser llamado en una manera diferente de su trabajo, pero con el trabajo que usted tiene puede honrar al Señor de diferentes maneras. Usted puede ser que trabaje lo que sea, ¿verdad? Aquí no vemos de que cada uno era obligado a hacer algo, pero cada uno hacía algo y trabajaba en algo. Pero de eso, algo que el Señor le permitía trabajar, de lo que el Señor le había dado, él podía honrarlo al Señor para atrás porque sabía que todo lo que tenía era dado por el Señor. Reconociendo que el Señor nos ha dado todas las cosas, podemos nosotros en nosotros mismos entregarle a Él lo que Él se merece. Una ofrenda, lo llamamos diezmo a veces, pero también podemos ofrendar, podemos dar de diferentes maneras. Pero el Señor no es que lo necesite, sino que eso muestra un corazón agradecido con Él, porque Él es que nos ha proveído todo lo que tenemos, todas las cosas. Entonces solamente Él se merece esto, ¿verdad? Y miramos claramente aquí más adelante de que ellos entendían esto. Ellos trabajaban, labraban la tierra, el otro cuidaba ovejas, y el término, la palabra clave ovejas ahí, significa animales chicos de crianza, para que lo podamos mirar de esa manera. En el versículo 3 dice: y aconteció andando en ti el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí es donde yo les decía, ¿verdad? Él trabajaba en la tierra, de lo que él tenía, iba a ofrecerle al Señor un poco de lo que él tenía. Nosotros de lo que tenemos podemos ofrecerle al Señor lo que Él nos ha brindado y lo que podamos darle también al Señor. En el versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces prácticamente los dos aquí se encuentran en una situación de que van a ofrendarle al Señor de lo que el Señor les ha proveído en su trabajo. Miramos también el corazón y vamos a mirar también el corazón de cada uno de ellos. Aquí en estos versículos, hermanos, vamos a encontrar más que todo el corazón de ellos. Porque el Señor no mira la ofrenda primeramente, sino que los mira a ellos. Él los va a ver con la forma en la que ellos están trayendo esta ofrenda. Y también hemos aprendido anteriormente, ¿verdad? En Mateo y en diferentes partes en las cuales nos hemos aprendido anteriormente acerca de la ofrenda. Pero en este momento, hermanos, vamos a mirar de que el Señor está mirando el corazón de la persona. La ofrenda está bien, el Señor no la necesita. Ellos lo están trayendo con su corazón, de la manera que cada uno lo está mirando. Ahorita vamos a mirar cómo está el corazón de cada uno al traer la ofrenda. En el versículo 4 encontramos más detalles de cómo lo trajo. En el versículo 3 dice que Caín trajo de su trabajo una ofrenda al Señor, del fruto de la tierra. En el versículo 4 encontramos más detalles, dice: de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado esa ofrenda, porque el corazón de él era diferente al de su hermano. En esta parte, hermanos, también encontramos algo que no está escrito, pero tuvo que haber algo con lo cual ellos podían darse cuenta que recibió una ofrenda y no recibió la otra también. Pero hubo algo ahí que el Señor hizo que les denotó a ellos de que estaba siendo acepta la ofrenda de Abel y estaba prácticamente casi rechazando la ofrenda de Caín. Ellos se pudieron dar cuenta de eso.
Y después de eso va a entrar algo en su corazón, en cada uno de ellos, que de la misma manera como él había traído esa ofrenda, de la misma manera va a recibir para atrás en su corazón lo que está pasando aquí. En el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. De la misma forma en la que él traía la ofrenda al Señor, de esa misma forma él tomó lo que el Señor hizo con la ofrenda de él. Prácticamente él estaba aquí enojándose porque el Señor no había aceptado su ofrenda. Pero él lo que tenía que hacer aquí era darse cuenta de en qué forma había traído él esa ofrenda. En qué forma trajo él lo que le estaba ofreciendo al Señor. Porque encontramos más adelante en diferentes partes de la Biblia cómo el Señor les dice que cómo van a traer las cosas que están mal a él. Cómo le van a traer lo último si él se merece lo mejor, lo primero. Entonces en esta parte de aquí, él no está mirando bien la ofrenda de Caín, prácticamente porque su corazón no estaba bien. Por eso es que en el versículo 5, hermanos, dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No fue la ofrenda la que no miró con agrado, sino a Caín y lo que él traía. Lo pone a él primero, si lo leemos detenidamente. No lo miró con agrado a él, porque su ofrenda no estaba siendo entregada bien. Porque lo que él estaba haciendo no estaba bien. Recordemos de que más adelante, cuando traían las ofrendas, ellos no tenían para comprar un animal. Ellos podían ofrendar también diferentes cosas. No tenía que ser siempre una oveja. Y aquí muchos piensan de que es porque es una oveja y el otro es fruto de la tierra. Pero no es así. Porque Dios está mirando a Caín en la forma que lo está trayendo esta ofrenda al Señor. Pero la respuesta de Caín, en lugar de arrepentirse y de decirle al Señor y tratar de ser mejor, él en lugar se enoja. Y no solamente se enoja de tal manera de que lo puede ignorar, sino que dice que su semblante decayó. Era notorio en su cara de que él se había molestado, de que se había enojado. Estaba enojado, pero de tal manera que podía notarlo cualquier persona que lo mirara, porque él estaba enojado completamente con lo que había sucedido. ¿Por qué sucede esto en la persona? Porque no puede controlar sus emociones, no puede controlar lo que está pasando, porque se está dejando llevar por un lugar equivocado en la vida en la que él está viviendo. Hay diferentes causas por las cuales puede suceder este tipo de acciones, pero en este momento esta persona se está enojando, no le está gustando lo que está pasando y está poniéndose enojado contra el Señor porque no quiso aceptar mi ofrenda, no quiso ser acepto, pero mi hermano sí lo aceptó. En el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? El Señor nunca lo condenó al instante. Y podemos observar nuevamente la gracia del Señor buscando a la persona. Anteriormente, apenas acabamos de pasar el capítulo 3, en el cual Él le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es una pregunta similar. ¿Por qué te está pasando esto? El Señor no es que no sepa lo que está pasando, Él lo sabe completamente, Él conoce todas las cosas. No hay lugar donde podamos escondernos de Él, y tampoco no hay cosa que podamos ocultarle a Él dentro de nosotros. Él nos conoce completamente, Él conoce todo lo que somos nosotros. Él sabe las intenciones del corazón y conoce todo lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos también. En este momento la pregunta no le está diciendo ¿por qué estás así? Sino que le está diciendo ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no aceptas lo que está pasando y te arrepientes? Prácticamente es la pregunta que Dios le está diciendo. ¿Por qué no lo haces? En este momento Caín tiene la posibilidad de remendar el problema o de hacerlo más grande. Igualmente como le pasó a Adán y a Eva, prácticamente es la misma lo que está pasando aquí. Ellos pudieron arrepentirse o pudieron ser expulsados. La respuesta usted la conoce por la predicación de que han pasado anteriormente. Fueron expulsados del lugar. Entonces, ¿cuál es la respuesta que va a tomar este hombre en este momento después de lo que está pasando?
El Señor al instante lo busca a él como persona y lo confronta en una forma de amorosa de que él pueda arrepentirse y que pueda abandonar el mal camino. Lo mismo nos llaman a la Biblia hacia nosotros, que cuando sepamos de que alguien está mal, en amor podamos reprenderlo. Es lo que Dios está haciendo aquí, lo que Dios nos está enseñando. Si esta persona está equivocada, en amor se le está acercando y está preguntando, ¿por qué estás así? ¿Qué está pasando contigo? Cuando alguien llega a ti y te pregunta, ¿por qué estás de esa manera? No te está acusando, te está queriendo ayudar. Diferente es una acusación, ¿verdad? Pero cuando alguien llega en amor a querer hablar contigo, a veces es para una forma de poder ayudarte y sacarte de ese lugar en donde estás metido, ¿verdad? Pero en este momento miramos al Señor en su amor, llegando a Él y confrontándolo en amor y diciéndole, ¿por qué estás así? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué sucede contigo? Pero Él aún va a continuar rechazando la ayuda. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, hermanos. Él debe explicar por qué está sucediendo eso también. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieras, le es una pregunta, ¿no serías enaltecido? Prácticamente es lo que le estaba pasando a Abel en este momento. Él estaba con un corazón dispuesto a entregar su ofrenda al Señor. El Señor la aceptó su ofrenda. Él estaba siendo enaltecido. Caín estaba siendo rechazado. Si hicieres bien como tu hermano, yo no te haría lo que te hice. Pero él estaba tomando solamente lo que él quería con un corazón mal y lastimosamente fue rechazado. El corazón de Caín, hermanos, no solamente era de que te traigo esto y ahí está, sino que él ya tenía un corazón que no estaba bien con el Señor. Hay versículos que lo respaldan en la Biblia también esto. Alguien puede ir buscando, por favor, a Judas, versículo 11, por favor. Cuando lo tengan lo puede leer. Judas, versículo 11. Y Hebreos 11:4, otra persona, por favor. Judas 1:11. Ajá. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Gracias, hermano. El corazón de Caín estaba completamente en contra del Señor. Recordemos de que estos versículos están haciendo referencia a lo que aún acabamos de pasar de ver también en segunda de Pedro, donde estas personas están en contra del Señor, no hablan bien del Señor, sino que son personas que se dedican a estar en contra de las cosas del Señor. ¿Alguien tiene Hebreos 11:4, por favor? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amén. Mejor sacrificio, mejor ofrenda, porque prácticamente el corazón de él estaba en el lugar correcto. Entonces encontramos en la Biblia de que no solamente su corazón estaba mal, sino que todo él estaba mal, y no solamente estaba mal, sino que para llegar a este momento él estaba tratando, hermanos, de estar en contra de lo que Dios le había mandado de hacer también. Él estaba prácticamente en contra de todo, y lo vamos a mirar más adelante también. Entonces el Señor le hace una pregunta y le explica por qué está sucediendo esto. Si hicieras bien, todo estaría bien. Yo aceptaría tu ofrenda y tú fueras acepto conmigo. Pero tu semblante ha decaído solamente porque te rechacé. Pero tu corazón estaba mal desde el principio porque tu ofrenda no estaba bien tampoco. Y la parte que continúa a continuación, hermano, es una parte que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas también. Porque lo que el Señor le explica aquí a él es una realidad completamente en la vida de cada una de las personas. Él le dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Él le dice, ¿sabes qué? El pecado está ahí.
acechando. Tú puedes tomarlo y dejarte dominar de él, pero lo que tú tienes que hacer es enseñorearte sobre de él. Tú ser el amo de él. Pero tú estás al revés. Tú estás dejando de que el pecado y la maldad sea tu amo y que te esté guiando. Es todo lo contrario. Estás tomando malas decisiones en tu vida. Las decisiones que una persona va a tomar en su vida, hermanos, siempre van a tener consecuencias, sean buenas o sean malas. En este momento, él estaba dejándose dominar por el enemigo. Estaba dejándose ser llevado, cautivado por el pecado y estaba siendo dominado completamente por el pecado. Y a consecuencia de ser dominado por el pecado, él estaba entrando en enemistad contra Dios y no estaba escuchando la voz de Dios. Se estaba alejando más y más y más cada vez. Y es algo real en la vida de cada persona. Cuando una persona comienza con un pecado, comienza a darle entrada al mal en su vida, va a comenzar a tener una vida más alejada del Señor. Y de repente ya no es una vida alejada, sino que una vida sin el Señor. Y prácticamente es lo que le va a pasar a él. Porque el alejamiento de él fue tanto que llegó a matar a otra persona. El odio creció tanto en su corazón, que le dio tanta cabida al enemigo, que llegó al odio, al asesinato. Eso va creciendo en el corazón de la persona. Cuando una persona no repara, no continúa las cosas bien, eso va a seguir creciendo en su corazón de tal manera de que al final ya no es solamente odio, sino que es ganas de asesinar a la persona. Y al final, después de eso, lo va a terminar llevando a cabo, la va a asesinar a la persona. Porque nunca tuvo una forma en la cual él dominara al pecado, sino que siempre fue dominado por el pecado. Y es que es lo que le está sucediendo aquí. Le dice, ¿sabes qué? El pecado está ahí, acechado, al acecho. Está cerca de ti. Él está listo para dominarte en cualquier momento. Pero tú tienes que dominarlo a él. Tú tienes que ser su amo. Tú tienes que estar en sobre del pecado y poder dominarlo completamente y rechazarlo. Pero no, todo lo contrario en la vida de Caín. Estaba todo lo contrario. Y aún con la voz del Señor no quiso escuchar la voz del Señor. Y vamos a mirar de que él, en lugar de escuchar la voz del Señor, va a alejarse más de él. En el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De tal manera, hermanos, había crecido tanto su odio en él, de que no solamente fue un accidente al matarlo, sino que tuvo alevosía y ventaja. Lo pensó, lo meditó, lo llevó a cabo. Y eso lo tuvo él meditando todo el tiempo para poder llevarlo a cabo. Tuvo que crear un plan de cómo hacer para llevarlo a cabo. Creó el plan, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a llevar a este lugar y cuando estemos ahí, el lugar perfecto para poder asesinarlo. Alejado de todas las personas probablemente. Ellos solamente tal vez llevándolo como una mentira para poder terminar en hacer el acecho que él tenía que hacer. Pero de esta manera, él pudo llevar a cabo y culminó su mal pensamiento de su hermano. Y él pudo llevar a cabo este asesinato. Claramente, ellos sabían de que Dios conocía todas las cosas, pero él se había dejado dominar completamente del enemigo. Él estaba completamente ciego. Él estaba completamente bajo la guianza del maligno. Se dejó llevar por él y asesinó a su hermano. No fue un accidente, fue un asesinato completo, hermano. Versículo 9. Entra Jehová otra vez aquí a la acción y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le va a responder de esta manera, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Como si nada hubiera pasado. ¿Para qué me preguntas a mí? Pero saben que él sí era guarda de su hermano. Él era su hermano mayor. Estaba para protegerlo, para guardarlo. Y él hizo todo lo contrario. Él le hizo daño en lugar de protegerlo. El Señor le va a pedir que rinda cuenta de lo que estaba haciendo, de sus actos nuevamente. Pero en este caso, otra vez está preguntando, ¿qué es lo que has hecho? El Dios sabe completamente dónde está él, porque ahorita se lo va a confirmar a continuación. Él le va a confirmar dónde está él. Él sabía dónde estaba su hermano, completamente lo sabía. Lo que él le está diciendo, él lo está confrontando nuevamente. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste con tu hermano?
¿Por qué dejaste otra vez que te dominara lo que estabas sintiendo, tu sentir, tus sentimientos? Y no pusiste todo en el lugar correcto con el Señor. Y la respuesta de él nos denota de que él estaba completamente perdido, mal. Porque la respuesta de él es mala. Aún después de cometer esto, es mala. En el versículo 10 le dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Él sabía completamente dónde estaba. Él sabía dónde estaba su sangre clamando por él. Pero el otro no quiso aceptar lo que había hecho ni sus hechos. Y vamos a mirar de que se repite nuevamente lo que acabamos de mirar anteriormente. ¿Recuerdan la semana pasada lo que mirábamos? Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Me escondí. ¿Qué hiciste? Ah, pues aquel que me diste, la serpiente, la mujer, tú tienes la culpa. Se repite nuevamente los hechos. Lastimosamente esta familia que se veía tan bien al principio, que se veía una familia feliz con sus hijos, ahora está llevando consecuencias de lo que habían dejado entrar en el mundo. El mundo ya había recibido su castigo y su maldición de la tierra por lo que habían hecho, pero ahora el pecado y el maligno estaba tomando a uno de sus hijos, al primogénito, al que a lo mejor ellos pensaban que era el salvador del mundo, para que ahora esta persona fuera un asesino y pudiera llevar a cabo lo que estaba haciendo, alejado completamente de la voluntad de Dios. La sangre de su hermano clamaba desde la tierra, porque es una sangre de alguien inocente, de una persona que no se merecía esto. Más adelante, cuando el Señor da leyes en los capítulos más adelante, encontramos diferentes, en Números 35 del 29 al 30, Números 35 del 29 al 34, encontramos que cuando se derrama sangre inocente, esta sangre no produce nada bueno en la tierra. En lugar de que la tierra sea productiva, lo que hace es que la contamina. Pero porque esta sangre, hermanos, es derramada en una forma que no es debida. Y ya después usted lo puede leer si gusta en su casa, ¿verdad? En Números 35 del 29 al 34. Pero aquí el Señor está viendo lo que está pasando. Él sabe de que es sangre inocente. Está confrontando a Caín en lo que él acaba de hacer. Pero aún así él no acepta, no se arrepiente y no quiere seguir la voluntad del Señor. Ustedes piensan de que aún ahí se había arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado después de lo que hizo. El Señor estaba buscándolo otra vez, confrontándolo nuevamente. ¿Qué estás haciendo? El Señor muchas veces en nuestras vidas, hermanos, va a confrontarnos también de lo que estamos haciendo. Es más, antes de que tú lo recibas en tu corazón, Él te confronta con tu pecado y te pide abandonar esa vida de pecado. El Señor no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue buscando al pueblo para que se arrepientan las personas, para que puedan dejar su pecado. Y esta es la manera en la que nos confronta. ¿Dónde estás parado? ¿En qué rumbo está yendo tu vida ahorita mismo? ¿Cuál es el futuro que te espera ahora? Si tú te arrepientes y dejas la vida de pecado, entras en comunión con Él nuevamente. Es lo que el Señor está buscando desde el comienzo de la creación. Cuando el pecado entró en el mundo, Él nunca quiso que se dividiera la relación con las personas. Él estuvo ahí otra vez dispuesto a sanar, pero el corazón humano siempre quiere dividir y siempre quiso dividir. Lastimosamente, en lugar de que esto fuera algo bueno, Él continuó dividiendo más la relación con el Señor. No quiso buscar de Él. Todos vamos a ser confrontados algún día. Él estaba siendo confrontado aquí y a lo mejor hemos sido confrontados y seguiremos siendo confrontados con el Señor cuando cometemos cosas malas. Pero el Señor siempre está ahí para nosotros. Siempre busquemos de Él nuevamente a recuperar la relación con el Señor. El versículo 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Nuevamente miramos de que la tierra es maldecida para las manos de Caín. Ya había sucedido cuando fueron sacados del huerto del Edén, pero prácticamente se duplica la maldición para esta persona. Entonces iba a trabajar duro, iba a trabajar más duro para poder
hacer que la tierra le diera nuevamente lo que él necesitaba. Iba a ser más duro para él vivirlo también más de ahí en adelante, a causa de lo que él había hecho. Pero si se fijan, la misericordia de Dios aún ahí. Hemos mirado la primera vez de que unas personas pueden procrear vida. Hemos mirado la primera familia. Hemos mirado el primer asesinato también. Estamos viendo muchas primeras cosas en este capítulo, ¿verdad? Pero estamos mirando las consecuencias nuevamente al pecado. No es la primera vez, pero en este momento que está sucediendo todo esto, puede ser, yo pensaba, ¿verdad? Sus papás, ¿cómo pueden haberse arrepentido de lo que dejaron entrar, ¿verdad? La creación? Porque es consecuencia de dejar entrar al pecado. Y ahora la primera familia está teniendo problemas. Lastimosamente, hermanos, en este mundo que vivimos, todas las familias van a pasar problemas en alguna ocasión. Pero, ¿qué hacer cuando llegue el problema? ¿Qué hacer cuando hay un problema? ¿O qué hacemos cuando hay un problema? Y podemos pasar aquí, yo creo, escuchando historias toda la tarde, yo creo, de cada uno de nosotros, de lo que ha pasado en su vida. Podríamos dedicar a lo mejor toda la tarde para estar escuchando unos y otros, porque yo sé que todos tienen una historia para contar. Pero en esta historia que estamos mirando ahora, hubo un asesinato, hubieron problemas. No solamente fue de que, lo quiero matar, sino que hubo envidia. Él tuvo que tener todos los pecados en contra de él para poder llevar a cabo este hecho. Envidió a su hermano, se sintió mal con él, se dejó llevar por los sentimientos, se dejó llevar por el enemigo, por el pecado, dejó gobernar el pecado en su vida. Y ahora las consecuencias son, ¿sabes qué? De ahora en adelante va a ser maldita la tierra de tu mano por haber hecho lo que hiciste. Y ahora con dolor vas a tener que sufrir más para poder comer. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y al ser un errante y un extranjero, significa de que iba a andar vagando todo el tiempo por lo que él había hecho. No iba a tener un lugar seguro donde descansar. Yo sé que muchos tienen un lugar seguro aquí donde descansar. Yo sé que muchos a lo mejor están creando su lugar seguro donde descansar de su país de origen. O sé que muchos tal vez sueñan con tener un lugar donde llegar y pasar el tiempo y poder descansar tranquilos. Yo lo sé. Pero el castigo de él era, vas a ser un errante. Iba a andar errante, vagando y en pecado por lo que él había hecho. Y por no querer arrepentir de sus hechos también. La respuesta a lo que Dios le está diciendo de él, le encontramos en el versículo 13. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, es demasiado para mí. ¿Ustedes piensan que el castigo de que estaba sucediendo era más grande de lo que le pasó a Abel? Pues yo creo que no es ni la mitad, ¿verdad? Pero él no estaba pensando en lo que había hecho. No estaba reconociendo lo que él había hecho, sino que le estaba pensando en sí mismo y en lo que venía más adelante. ¿Saben qué? Lo que me estás haciendo no es justo. Pero lo que tú le hiciste a tu hermano, ¿sí era justo? Y le pienso la pregunta de Dios prácticamente ahí. Lo que tú estás haciendo conmigo, Señor, no es justo. Mira que ahora que vaya para acá y para allá, le dice en el siguiente versículo, me van a matar. Y nuevamente yo pienso que él dijo esto porque pues todos son familia, todos son personas conocidas, ¿verdad? En este tiempo. En el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Prácticamente se está quejando con el Señor todavía aún después de lo que él está diciendo y lo que hizo, de lo que él está haciendo, de lo que él está poniendo para él. Pero nuevamente el pago de lo que él había hecho, prácticamente lo conocemos todos, era la muerte. No tenía por qué estar él quejándose y pensando, ¿sabes qué?
no es mucho para mí, pero no puede ser soportado. Es demasiado peso sobre de mí. Pero aún ahí, hermanos, el Señor no lo mata, sino que lo que hacen a continuación, en el versículo 15, y le dice, y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Todavía después de lo que él había hecho, él había podido vivir. Y claro, va a tener consecuencias de su pecado, pero todavía aún Dios le da algo para que no sea asesinado, como él lo había dicho. Él le pone una marca a él, para que cualquiera que lo mirara, lo reconociera y no se vengara de él. Sabiendo de que si se vengaban contra de él, había un castigo para ellos también. Para que lo respetaran y lo dejaran vivir, lo dejaran pasar donde él anduviera. Pero aún ahí se puede ver la misericordia de Dios con él. Porque Dios tenía todo el derecho de poderlo exterminarlo en ese momento. Pero aún Dios ahí tuvo misericordia de él y lo dejó vivir de la manera en la que lo dejó vivir. Como aún tuvo misericordia de Adán y Eva cuando los dejó vivir después de la caída. Y como aún tiene misericordia de nosotros, porque le fallamos todo el tiempo. Pero el Señor está ahí siempre para nosotros, para todas las personas. Y Él está dispuesto a estar por nosotros, aunque pase lo que pase. Porque la misma Biblia lo dice, que aún sabiendo que le vamos a fallar, Él murió por nosotros. Él está ahí todo el tiempo para nosotros. Nosotros lo que debemos es reconocerlo a Él en todo lo que hagamos. Pedirle al Señor que Él sea nuestra guía. Y es más, pedirle a Él de que Él sea nuestro amo. Porque el enemigo no hace las cosas bien con nosotros. Como podemos mirar ahorita lo que pasó con Caín. Él se dejó gobernar por el maligno y todo fue malo, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, Él nos va a confrontar un día para que le entreguemos nuestra vida. Pero Él no quiere que se quede ahí la cosa, sino que podamos continuar viviendo de una manera que le agrada a Él todo el tiempo. Porque aun cuando le fallamos después de que somos cristianos o somos sus hijos, Él nos sigue confrontando para que podamos vivir en una comunión que le agrada a Él todo el tiempo. Él lo deja vivir, lo manda que ande viviendo de esa manera con una marca. Y ahora toda la gente que lo vea va a saber de que Él es el asesino de Abel, que derramó sangre inocente. Y probablemente van a poder decir, ahí viene el asesino. Probablemente su testimonio fue malo de ahí en adelante, pero no podían hacerle daño porque estaba siendo protegido aún en su condición que se encontraba. En el versículo 16 dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces salió de ahí después y comenzó a vivir su vida. Bueno, podemos aprender más de él más adelante, pero ahí estaba habitando, ahí estaba viviendo la vida que le tocaba vivir, pero salió de la presencia del Señor. Yo creo que lo peor que puede pasar es que nos alejemos de la presencia del Señor. El mismo Moisés más adelante le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ningún lugar. Porque él quería estar con el Señor todo el tiempo. ¿Quién de ustedes quisiera vivir sin la presencia del Señor en su vida? O salir de ella. Yo creo que la mayoría de los que hemos creído en el Señor queremos que Él esté con nosotros todo el tiempo. Y que podamos vivir una vida que le honre y que le agrada a Él todo el tiempo también. Pero en esta lectura que me tocó hoy, hermanos, encontramos muchos puntos en los cuales podemos trabajar en la vida y muchas cosas en las cuales podemos observar. Podemos aprender de que no debemos dejarnos llevar por las cosas que el maligno ponga en el corazón de la persona. No ceder al pecado, reconociendo de que habrán consecuencias en cualquiera de las cosas que suceden en las vidas de cada uno. Recordemos que al Señor le agrada un corazón que le honra y le bendice y le da de lo que tiene en una forma buena. Pero al hacerlo en la forma en la que Caín lo hizo,
sepamos de que el Señor va a rechazar completamente esa ofrenda también. Y recordemos, hermanos, de que una familia de ahí en adelante probablemente siempre va a pasar por problemas. Pero recordemos de que en cualquier situación el Señor está ahí con los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Como familia podemos buscar del Señor, como individuo podemos buscar del Señor. Enseñémosle a nuestros hijos a que busquen del Señor y que todo esto sea algo que se sigue reproduciendo desde ahí en adelante también. Pero siempre pongamos un buen ejemplo, hermanos, siempre.